Imagina esta escena. Un padre y sus dos hijos se adentraban en el mar a bordo de un velero. Era un viaje normal, pero nunca regresaron. Pasaron los días, luego los años. El caso quedó abierto durante más de 3 décadas, sin respuestas claras. Hasta que 30 años después, algo cambió. Una pista inesperada permitió reconstruir lo ocurrido, al menos en parte. Solo escucha. Los expedientes X están siendo revelados. Este es el último vídeo que se tiene de ellos. Grabado por unos pescadores en alta mar, casi por accidente, captura imágenes borrosas pero inquietantes de un velero solitario, el Nick. A bordo el doctor Yves Godard, médico acupuntor de 44 años, junto a su hija Camille, de apenas 6 años, y su pequeño Marius, de 4. Todo comenzó como un viaje aparentemente inocente. Godard alquiló el velero y zarpó con sus 2 hijos. Al principio nadie sospechó nada. Se creyó que era solo unas vacaciones familiares, un escape al mar. Pero nunca regresaron. Señor, ¿y cuándo los vio? Ayer estaban navegando y en la tarde ya no estaban. ¿Vio a los niños? Sí, estaban con su padre, pero estaban lejos. ¿Qué ocurrió realmente en ese barco? ¿Fue un accidente o algo más oscuro? Y sobre todo, ¿por qué un padre amante de la medicina oriental, tranquilo y dedicado, desaparecería sin dejar rastro con sus propios hijos? El doctor amaba profundamente a su esposa. Siempre los veíamos juntos, los 4, como una familia de postal. Paseaban, iban al parque, compartían cada momento. Por eso no puedo creer que se haya ido con los niños sin más. Él jamás los habría alejado de su madre. No tiene sentido. Helicópteros sobrevolaron la costa, lanchas patrullaron el horizonte y equipos especializados peinaron cada rincón del puerto. Pero mientras las horas pasaban sin respuestas, una nueva inquietud comenzó a resonar con fuerza. ¿Y la madre? ¿Dónde estaba ella durante todo esto? ¿Por qué no había aparecido en público? ¿No había intentado contactar a sus hijos? Las preguntas se multiplicaban. Hasta que los investigadores decidieron ir directamente a la fuente, la vivienda familiar. Al llegar, lo primero que llamó su atención fue el descuidado jardín delantero. Y allí, estacionado junto a la entrada, un Volkswagen tipo 1 del año 90, cubierto de polvo. A su lado, una motocicleta antigua, con las llantas bajas y la cadena oxidada. Pero fue dentro del auto donde hallaron algo que heló la sangre de los agentes. Entre los asientos, tiradas como si hubieran sido abandonadas con prisa, había prendas de ropa. Y no eran simples mudas olvidadas. Presentaban manchas oscuras, sospechosas, demasiado parecidas a sangre seca. El silencio de la casa, el abandono del vehículo, esas prendas, todo apuntaba a que algo terrible había ocurrido mucho antes de que el Nick zarpase. Y ahora, la gran pregunta ya no era solo ¿qué les pasó a los niños?, sino ¿qué le pasó a la madre? Llegamos al lugar y nos informaron que Yves Godard había salido al mar con sus 2 hijos menores y nunca regresaron. Se habló de un posible hundimiento del velero, pero no encajaba. Un barco que se hunde en el Canal de la Mancha no pasa desapercibido. Fue un shock. No estaban el padre ni los hijos. Fuimos a la casa. En el auto había restos de tela con lo que parecía sangre. La madre tampoco estaba. En pocos días, toda la familia había desaparecido. La noche del 31 de agosto de 1999 no dejó ruidos que alertaran a nadie. No hubo llamadas de auxilio, ni vecinos golpeando puertas, ni luces encendidas a deshoras. La casa de la familia Godard en Normandía permaneció en silencio. Pero ese silencio, días después, se convertiría en una de las piezas más inquietantes del caso. Marie-France Godard fue vista por última vez esa noche. A la mañana siguiente ya no estaba.
No había señales de salida voluntaria, no había equipaje, no había rastro alguno que indicara que había decidido irse por su cuenta. Lo único claro era su ausencia, y un ambiente que con el paso de los días empezaría a oler a algo más que abandono. El entorno de la familia comenzó a hablar poco a poco, no de manera directa, no con acusaciones claras, sino con comentarios, pequeñas observaciones, detalles que en otro momento habrían pasado desapercibidos. Ese verano fue distinto. Antes los veías juntos, con los niños, como cualquier familia, pero en las últimas semanas ya no. Ella salía sola más seguido, él se quedaba. Había algo raro, se sentía. La relación entre Yves Godard y su esposa no estaba en su mejor momento. Eso no era un secreto absoluto, pero tampoco algo que se hablara abiertamente. Sin embargo, con la desaparición de Marie-France, esos detalles comenzaron a adquirir otro peso. Algunos vecinos recordaron discusiones, no gritos, no escenas escandalosas, pero sí tensión. Una vez los escuché en el jardín. No gritaban, pero era incómodo. Él hablaba bajo, pero firme. Recuerdo una frase: no me mientas más. Después de eso, silencio total. Esa frase aislada no significaba mucho. Pero cuando los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos días de la pareja, encajó con otros elementos. Uno de ellos, la posible existencia de un tercero. El nombre apareció semanas después durante entrevistas y revisiones de contactos telefónicos. Laurent Bessières. No era parte del círculo íntimo de la familia, pero sí alguien conocido en la zona. Comerciante, discreto, con una vida aparentemente estable. Su nombre comenzó a repetirse en declaraciones indirectas, siempre acompañado de dudas, de frases incompletas. No puedo decir que fuera algo formal, pero sí los vi juntos más de una vez. No era casualidad. Había cierta confianza, eso seguro. Las llamadas entre Marie-France y ese hombre llamaron la atención. No confirmaban una relación, pero sí sugerían un contacto frecuente. La pregunta fue directa. ¿Yves Godard lo sabía? A partir de eso, la policía manejó dos líneas. La primera, que el supuesto amante de Marie-France estuviera involucrado. La segunda, que el propio Yves Godard hubiera actuado al enterarse. Ella me comentó una vez que las cosas en casa estaban tensas. No dio detalles, pero dijo algo como: ya no es lo mismo. Cuando le pregunté si Yves sospechaba algo, se quedó en silencio. Ese silencio, retrospectivamente, se volvió significativo. Porque si Yves sabía o sospechaba, entonces la noche del 31 de agosto ya no era solo una desaparición, era una posible confrontación. Durante los primeros días tras la desaparición, Yves no fue visto como un sospechoso inmediato. De hecho, su comportamiento generó cierta confusión. Fue visto con sus hijos, realizando actividades normales, comprando alimentos, interactuando con otras personas sin mostrar signos evidentes de nerviosismo o urgencia. Entró con los niños. Compró comida, cosas básicas. Los chicos estaban tranquilos. Él también. No parecía alguien que estuviera huyendo o preocupado. Ese comportamiento desconcertó a quienes, días después, conocerían los hallazgos en la casa. Porque cuando la policía finalmente ingresó al domicilio familiar y revisó el vehículo de Yves, la situación cambió por completo. Lo que encontraron no encajaba con una desaparición voluntaria, ni con una simple discusión. Había sangre, y no una cantidad menor. Desde el primer momento supimos que esto no era una desaparición común. La cantidad de sangre encontrada en la vivienda y en el vehículo indicaba un episodio violento. No había otra interpretación razonable. Mientras tanto, la policía ordenó analizar la sangre encontrada en la Volkswagen Caravelle. Dentro del vehículo había paños, productos de limpieza y manchas visibles. El 16 de septiembre de 1999, los análisis confirmaron que esa sangre pertenecía a Marie-France Godard. También se hallaron dosis de morfina en el coche, lo que abrió nuevas dudas sobre lo ocurrido. No había señales de fuga planificada, no vendió bienes, no retiró grandes sumas de dinero. El 10 de septiembre de 1999 se emitió una orden contra Yves Godard por homicidio involuntario, que luego fue reclasificado. En la casa de Juvigny, la inspección técnica reveló que la escena había sido limpiada de forma cuidadosa.
Con reactivos químicos detectaron grandes manchas de sangre en el sofá y en el colchón matrimonial. Se investigaron avistamientos en distintos países: Isla de Man, Escocia, Sudáfrica, Miami y Creta. Ninguno fue confirmado. Nos llegaron reportes desde Portugal. Decían haber visto a Yves Godard con sus hijos. Por un momento se consideró esa posibilidad, que hubiera escapado y empezado otra vida. Pero no encajaba del todo. También se manejó otra hipótesis, que descubrió que su esposa tenía una relación y perdió el control. Eso explicaría la sangre encontrada en la casa de los Godard. En paralelo, se revisaron sus cuentas bancarias. Se descubrió que había abierto una cuenta en Madeira antes de desaparecer, pero nunca se registraron movimientos posteriores. Las búsquedas en el mar se coordinaron entre Francia y Reino Unido, especialmente tras el hallazgo de un bote neumático en Dorset. Nunca se encontró el velero. No había un plan claro a largo plazo. Todo indicaba que la decisión se tomó en poco tiempo, o bajo presión. La investigación avanzaba, pero el caso seguía fragmentado. El caso era confuso. No había rastro claro de nadie, hasta que apareció una carta. No era una confesión, pero sí un mensaje de perdón. Estaba escrita de puño y letra por Yves Godard. Pedía perdón a Dios y mencionaba a sus hijos como lo más importante para él. También hablaba de su esposa. Decía que lo había humillado, pero que aún así él iba a proteger a sus hijos. Al final, había una frase que cambió todo. Esto lo va a pagar muy caro. Tras la carta, y al comprobar la coartada del supuesto amante, quedó descartado. No tenía relación con la desaparición. Pasó un mes sin avances claros. El 16 de septiembre de 1999, un barco de pesca encontró el bote inflable del velero Nick en el Canal de la Mancha. Dentro había una chaqueta y un talonario de Yves Godard. La policía temió lo peor, pero no había cuerpos. El 6 de junio de 2000, un pescador halló un cráneo en la bahía de Saint-Brieuc. Se pidió una prueba de ADN. Un mes después se confirmó. Pertenecía a Camille Godard, de 6 años. No se encontró nada más en la zona. Para ese punto, ya se había buscado por tierra y por mar, incluso con buzos, pero no había rastro del padre, del hijo menor, ni de la madre. En febrero de 2001, aparecieron en una playa de la isla de Jersey documentos de Yves, su identificación y tarjetas. Estaban en perfecto estado, no parecían haber estado en el mar. Eso hizo pensar que alguien los colocó ahí recientemente. Se revisaron sus cuentas bancarias, no había movimientos. En septiembre de 2006, un barco de investigación encontró huesos en el fondo del mar, cerca de la fosa de las Casquettes. Un mes después, el ADN confirmó que pertenecían a Yves Godard. Con eso, se descartó que siguiera vivo. El 14 de septiembre de 2012, el caso fue cerrado. Nunca se encontró el cuerpo de Marie-France. Nunca se encontró rastro del hijo menor, Marius. Solo apareció el cráneo de Camille y fragmentos del cuerpo de Yves. La justicia concluyó que Yves Godard era el principal responsable, pero al estar muerto, el proceso no podía continuar. Aún así quedaron dudas. Los objetos encontrados en 2001 estaban demasiado limpios. Hubo avistamientos en distintos países que nunca se confirmaron, y el velero nunca apareció. Para algunos investigadores, alguien más pudo haber estado involucrado, pero eso nunca se pudo probar. Todo apuntaba a lo mismo. Yves Godard descubrió que su esposa le era infiel. Después de eso, la investigación sostiene que la asesinó. Se llegó a sus hijos e intentó huir por mar, pero algo salió mal. El velero terminó hundido. El padre intentó escapar con sus hijos. Salieron al mar, pero el bote terminó hundido. Ellos no tenían la culpa. Buscamos durante semanas. No encontramos al niño. Tampoco a la madre. Solo había fragmentos, pistas sueltas, nada completo. Era como si el mar se los hubiera llevado, sin dejar rastro. Solo escucha. Los expedientes X están siendo revelados.